¿Qué tal? Muy buenas otra vez. Estamos aquí con un video más. Este va a ser quizá el primero de la semana. No sé si puedo hacer el segundo todavía, pero voy a tratar de hacerlo. En esta ocasión no tengo nada propiamente así, una investigación o nada en base a este tema. Más que nada porque quería exponer mis puntos de vista y mis opiniones de una manera lo más natural posible. Sin un guión, obviamente sin nada, como siempre. Y el tema es básicamente en base a lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas respecto a ciertos eventos tanto aquí en México como a nivel internacional, y muchos de ellos son en base al movimiento de Black Lives Matter, las vidas negras importan, que está ocurriendo en Estados Unidos. Y por ejemplo, aquí en México ocurrió que un comentarista fue desinvitado de una reunión y básicamente él argumentaba que era tipo censura, que no era justo, que lo hubieran desinvitado de esa forma. Y obviamente creó todo un discurso entre muchas personas. Hay debates, hay opiniones encontradas al respecto. Y por el lado internacional, más que nada, podemos encontrar algunas compañías de juegos, algunas compañías de entretenimiento que han tomado algunos pasos para, pues, componer, arreglar o cambiar algunos sistemas o algunas cosas que tenían, por ejemplo, en el ámbito de animaciones. Algunos estudios ya dijeron que no van a contratar gente blanca para interpretar papeles de personas de color o papeles de nacionalidades distintas. Y en el ámbito de juegos, más que nada porque estoy en contacto con ello, porque yo soy un fan y jugador. Bueno, ahora no tanto, pero sí soy jugador de Magic, el juego de cartas coleccionable, donde básicamente la compañía Wizards of the Coast lo que hizo fue banear cartas con arte que pudiera ser considerado ofensivo o cuyo significado fuera ofensivo. Y vamos a ir por partes, ¿no? Primero que nada, yo no iba a realmente hacer un video de esto, pero me contactaron tres personas, tres personas, preguntándome mi opinión al respecto, y yo obviamente teniendo conversaciones con distintas personas en línea respecto a este tema, y pues dije, bueno, vamos a hablar de eso, vamos a expresar qué es lo que está pasando y cuál es nuestra postura al respecto, ¿no? Primero que nada, uno de los puntos iniciales que preguntan o cuestionan es respecto a lo que viene siendo lo políticamente correcto. ¿Por qué todo el mundo quiere ahora ser políticamente correcto? Y yo no puedo decir bueno, vamos por partes. Lo políticamente correcto quiere decir que se trata de evitar insultar, ofender o de alguna forma, sí, denostar a una persona que tenga, no sé, un tono de piel diferente al blanco, que sea de una nacionalidad peculiar, que sea una minoría básicamente. Lo mismo con capacidades diferentes, creo que ahora se le dice de esa forma, que por ejemplo fuera una persona paralítica, una persona sordomuda, etc. Entonces, el movimiento o esto de lo políticamente correcto es básicamente cuidar que en los medios, caricaturas, libros, cómics, películas, series de televisión, etcétera, no se le dé un enfoque negativo de burla y que no sean solamente tokens. Token viene siendo cuando es representativo solamente, y es como, por ejemplo, en un grupo de los personajes principales haya una sola mujer y sea como que, pues o sea, la metieron porque es representativo. Y mucha gente dice, es que este grupo de amigos así de esta serie o de esta película son un blanco, una mujer blanca, un negro, no sé, una persona de origen asiático y alguna otra cosa, ¿no? Y todo ello es porque dicen, es que son tokens, nada más para representar esas clases o esas razas. Y
Realmente la única forma de saber si realmente son tokens es en base al desarrollo que tienen en la historia o a lo que hacen en la trama, básicamente, ¿no? Entonces, no se puede así nada más por ver un anuncio o ver una fotografía de la serie, sabes tú si realmente son tokens. Es necesario analizar la serie o la película o el medio de entretenimiento que estés consumiendo. Ahora bien, lo que está pasando, creo yo, viéndolo, primero que nada, viéndolo desde el aspecto de por qué están tratando de cambiar estas cosas. No darle roles de personajes de color a gente blanca. No permitir que se jueguen cartas con imágenes que pudieran considerarse racistas o agresivas a una raza, ¿no? Y hay dos casos muy interesantes. Uno que me comentaba uno de las personas que me contactó para este video era la carta de Cruzada, que si no mal recuerdo es una carta blanca que le da a todas tus criaturas blancas, creo que +1/+1. En el juego es solamente las hace un poquitito más fuertes. Pero la cuestión aquí es de que la imagen o el símbolo de las cruzadas lo usan racistas en los foros en línea para justificar cómo o por qué la cultura eurocentrista o la cultura europea es mejor que las otras culturas y que las cruzadas en realidad sirvieron para eh, darle más cultura a Medio Oriente, a Jerusalén y a todas esas áreas, ¿no? O sea, ya esto es, si te metes de lleno a los foros y empiezas a ver cuáles son las opiniones de estos supremacistas blancos o de estos eurocentristas y demás, ¿no? Otra carta que está baneada es, por ejemplo, unos gitanos, que es una carta verde, y mucha gente dirá, bueno, ¿por qué están baneando esta? Bueno, porque la forma en que representan a los gitanos en la carta, en la ilustración, es básicamente con la imagen típica de un gitano, ¿no? Y eso también es racismo. No, sí, es racismo, es una discriminación con la gente del pueblo gitano. Y así me puedo ir con otras, ¿no? Hay algunas cartas con las cuales no estoy totalmente de acuerdo por qué las están baneando, pero sí, estas, por ejemplo, o la otra, Invoke Prejudice, invocar prejuicio, que es una carta de color azul, pero los personajes que están ilustrados en la carta parecen gente del Ku Klux Klan, junto con el nombre de invocar prejuicio, pues hace que la combinación tanto de la carta como de la imagen no ayude para nada, ¿no? Entonces, ese es en el caso de Estados Unidos, de las cartas. En el caso de los actores de doblaje para interpretar solo papeles de sus respectivas etnias o nacionalidades o como tú quieras verlo, por ejemplo, ya personajes negros o morenos solo van a ser con actores de doblaje morenos o negros. Yo no le veo ningún problema, al contrario, lo veo bien. Es con eso. Y si no me equivoco, hubo como un pequeño escándalo, un señalamiento a un personaje de Boku no Hero, que es My Hero Academia en inglés, porque hay un personaje nuevo, si no me equivoco, que son como de superhéroes y es una mujer o es una muchacha, pero los poderes tienen que ver con que es muy ágil, es muy fuerte, etcétera, y tiene como orejas de coneja, pero es morenita, es morena. Y entonces la voz señalaban algunas personas que, es que ven lo que dicen de que iban a poner voz negra, de voz de personas negras o morenas, y no la pusieron. Y resulta que la actriz de doblaje sí es negra. Entonces, eso está muy interesante porque a final de cuentas, las personas que señalaron que, observen, dijeron que iban a hacer esto y con este personaje no lo hicieron. Quiere decir que incluso si la persona que señaló eso es negra o morena y la voz no embonaba dentro de los parámetros o dentro de lo que tú esperas que sea la voz de una persona morena o negra, que eso se me hace medio extraño de pensar, quiere decir que incluso una persona negra o morena pueden ser racistas en contra de su propia etnia. Eso es como muy importante porque
las personas que dicen es que no hay racismo sistemático están completamente equivocadas, sí lo hay. Ese es un ejemplo muy claro. Eso en el ámbito internacional, ¿no? Más que nada estadounidense. Y en el ámbito mexicano, el comentarista, ustedes saben de quién están hablando, yo no lo voy a mencionar, no tengo necesidad de mencionarlo. Básicamente ha hecho chistes, entrecomillado, chistes pues clasistas, racistas, etcétera, y lo invitaron a un foro para hablar acerca de la cuestión, y también obviamente, no misóginos, pero sí como ofensivos en contra de las mujeres. Bueno, no sé si eso se podría considerar misógino como tal, creo que el misógino conlleva el odio como tal, pero puedo estar equivocado. Y la cuestión aquí es de que lo desinvitaron del foro al darse cuenta pues de lo que la gente opinaba de él y todo lo que conllevaba, ¿no? Todo su trasfondo. Ahora bien, lo que me llama la atención son dos cosas respecto a este caso particular. La primera es la excusa que él mismo estaba tratando de hacer respecto a cómo el no ser invitado o desinvitado de este foro era un tipo de censura y básicamente estaban coaccionando su libertad, ¿no? Algo similar. Y lo segundo es la cantidad de gente que salió a la defensa de este comentador. Vamos por partes, lo primero. El hecho de que te hayan invitado a un foro y te hayan desinvitado porque se dieron cuenta del tipo de persona que eres y cuál es tu opinión, no necesariamente tiene que ver con la censura. Cuando hay un foro, no se invita generalmente a todas las personas. Me van a decir algunos de ustedes. No lo pongan en los comentarios, me estoy adelantando. Entonces está mal ese foro porque no está tomando en cuenta todas las perspectivas. No, porque a final de cuentas no puedes hay ciertas perspectivas u opiniones que no puedes darles foro. La falacia del centro puro, que es la falacia que usan las personas para decir, es que si vamos a hablar de un tema, tenemos que tomar en cuenta tal posición y tal posición. O sea, las dos posiciones extremas deben de estar en la mesa para debatir. No. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes estuvieran hablando, y no me voy a ir con un ejemplo clásico como es el aborto, como es la eutanasia, cosas por el estilo. Me voy a ir a un caso muy claro donde definitivamente no le puedes dar foro a una de las partes. Básicamente, imaginen estar hablando acerca de no sé, ya después de la Segunda Guerra Mundial, un foro acerca de los judíos. Y entonces, básicamente, estás pidiendo, ok, de un lado tienes a los que son pro judíos y del otro lado, del opuesto, tienes a los nazis. ¿Le vas a dar foro a ambas partes por igual? Definitivamente no, porque por un lado, los judíos lo único que quieren es vivir, lo único que quieren es seguir con sus cosas. Básicamente es, yo quiero estar aquí, o sea, yo quiero seguir viviendo. Y del otro lado es acabar con ellos. Entonces, una de las dos partes, hay una diferencia tal de opinión que cuando llegas al extremo de eliminación, o sea, de matar, no estoy hablando de eliminación de, no, pues desaparecen los de aquí del país o alguna cosa, que incluso eso también no debería de ser, pero básicamente eliminarlos, matarlos, es una postura tan extrema que no puedes tomarla en serio. Estoy hablando de un ad ridiculum, o sea, de llevarlo al extremo, pero ¿qué tal la siguiente? ¿Qué tal si hablamos acerca de un tema como lo es alguna cuestión geológica o, o, este, o de cuestión planetaria? Y los terraplanistas exigen que se les dé foro para exponer sus opiniones respecto a las investigaciones de los demás científicos, lo cual es una completa estupidez. Esto porque a final de cuentas no puedes tener una conversación seria, no puedes tú validar la opinión de una persona, como en este caso un terraplanista, con la de un científico serio, con la de un geólogo, con la de un
astrónomo, si no me equivoco. Es que astrólogo o astrónomo, creo que es astrólogo. Bueno, el que estudia el cosmos y demás, ¿no? No puedes tú decir que ambas opiniones tienen el mismo peso y valor, porque obviamente una de ellas no tiene peso científico, no tiene valor científico. Ahora bien, lo que me llama la atención de los que defienden a este comentarista es que no entienden el chiste, es que los chistes están ahí para hacernos pensar, es que los chistes están ahí para señalar X cosa, etc. Y en parte tienen razón. El problema es cuando usas tu plataforma de chistes para validar puntos de vista que son contraproducentes contra esas minorías. Hay un par de reglas en la comedia. En la comedia vas a golpear no vas a golpear hacia abajo, o sea, en inglés le llaman low hanging fruit, o sea, fruta que cuelga muy abajo, que es fácil agarrarla y básicamente es insultar a alguien que ya está tirado. O sea, todo el mundo se puede reír de la persona que se resbala o no sé, de alguna situación así, o insultar a la persona que le acaba de pasar algo muy malo, básicamente que es como el chiste del fulano que pierde su trabajo, su esposa lo deja, sus hijos no lo escuchan o no le hacen caso, y después de todo eso, porque todo eso le pasa en el mismo día, llega un perro y lo orina en el pantalón. O sea, entiendo el por qué es gracioso, pero solamente es gracioso si la persona comenzó desde un punto muy alto. O sea, que fuera el jefe de la compañía o alguna cosa. Si es un güey X de la compañía donde trabajaba y le pasa todo eso, no tiene, creo yo, tanto chiste, porque realmente es de su posición, básicamente, si fuera una gráfica, de su posición de lo máximo que le pudo haber pasado, que estaba por acá, él estaba aquí, en medio, o más abajo, y ¡pum! Es mucho más gracioso cuando la persona está hasta arriba y ¡puf! Se cae completamente. Entonces, el golpear hacia abajo no es buen tipo de comedia. Y yo sé que estamos hablando de que la comedia es subjetiva, cada quien tiene cosas que le hace gracia y todo eso. Pero entre los comediantes profesionales, entre los comediantes buenos, aquellos que trascienden por su material la barrera del tiempo de las épocas históricas, básicamente eso es una regla. Siempre vas a golpear hacia arriba, hacia las personas que están en el poder. No es, insisto, no es tan gracioso golpear a una persona X. En vez es mejor hacer que la persona que está hasta arriba podamos reírnos de ella, porque ya tiene una posición social, económica o lo que tú quieras muy elevada. Es mucho mejor reírnos de ello. Y uno de los comentarios que hizo este comentarista en Twitter, si no me equivoco, fue, pues aunque le pesen, el bufón se puede reír del rey. Sí, entiendo, güey, pero tú no te estabas riendo del rey, tú te estabas riendo de la gente de Venezuela, de la gente de Latinoamérica, de Perú, de etcétera, de las mujeres, te estabas riendo de los homosexuales, o sea, son minorías que no tienen el mismo nivel de poder que otras personas en la sociedad. Entonces, incluso eso que dice el comentarista es una estupidez y se está tratando de justificar. Ahora bien, si nosotros empezamos a hablar, y esto lo anoté, ahí tendrán que disculpar, no es guión propiamente, hay dos comediantes que porque me tomó 4 o 5 días pensar en cómo presentar este tema, que me gustaría señalar. Uno de ellos es George Carlin y el otro es Richard Pryor. Y los dos casos a mí me llaman mucho la atención porque George Carlin era extremadamente crítico de la sociedad y de la economía estadounidense, del imperialismo estadounidense y demás. Y Richard Pryor era un comediante negro, ya los dos fallecieron. Y de una forma u otra, ambos utilizaban un lenguaje ofensivo para
señalar estos detalles con los que estaban en desacuerdo, contra el racismo, el clasismo, la diferencia de clases que hay. Carlin, mis respetos, la verdad, o sea, hay rutinas que él tiene que todavía puedes ver el día de hoy, la mayoría de sus rutinas, y tienen tanto peso como lo tuvieron hace 40 años, desde los 70s y de los 80s. Entonces, no es nada más por crear un choque, así como que la persona está viendo la rutina y, ay, dijo una mala palabra o dijo tal cosa, nada más por el choque, no, es porque están bien pensadas y obviamente el punchline, que es bueno, no, creo que no hay traducción, la línea final es como lo que engloba, lo que amarra todo el chiste. Y estos dos comediantes son particularmente buenos en esto. Richard Pryor obviamente se burlaba incluso como negro, como persona de la comunidad afroamericana, se burlaba de ciertas cosas de su propia clase, ¿no? De sus propios orígenes, de las personas de su comunidad, pero lo hacía de tal manera que señalaba los errores o las cosas que estaban mal dentro de ellos. Y que lo haga un hombre de la comunidad, me parece que embona dentro del concepto es como los mexicanos, ¿no? Que el mexicano puede decir pestes de su país, de sus políticos y todo, pero ya saben cómo va el chiste, ¿no? Hablando con otros países y con otras personas de otros países y la persona, no sé, el italiano, el francés, el alemán o el español dice, así como que, ay, eh, iba a imitar ay, Dios mío, un acento, pero no me sale. Así como que, tienes toda la razón, mexicano, tu gobierno es un asco y los mexicanos, la mayoría son unos estúpidos. Y obviamente el mexicano va a decir que, a ver, no, espérate. Yo puedo decir eso, tú no puedes decirme eso. Ejemplo, ¿no? Y hay como esos, a los hijos, para familiares, etcétera. Siempre uno va a poder criticar dentro de su propio coto, dentro de su propia esfera, pero va a ser más difícil que acepte que otras personas lo critican de la misma forma, ¿no? Y hay distintas razones para ello, porque tú lo puedes ver como una persona blanca criticando a los negros de una esfera diferente, o sea, tú lo ves como un espectador o como un extraño a esa. Lo mismo pasa con la crítica mexicana. Un mexicano puede hasta cierto grado criticar a su propio país porque vive la realidad mexicana, pero cuando una persona externa critica a ese país es un poco más complicado, salvo que esté verdaderamente permeado en ese ámbito, ¿no? Bueno, no quiero ahondar tanto en ello. En fin, están estos dos comediantes. Eh, ¿Por qué los menciono? Porque la crítica hacia hacia las críticas o los chistes hacia los negros, los latinos, los mexicanos, etcétera, llega a un punto donde tú puedes hacer el chiste y es válido y es gracioso, pero creo yo, la diferencia es la siguiente. Hay un comediante estadounidense, no sé si sea famoso, pero yo recuerdo mucho que unos eh, estudiantes estadounidenses me lo mostraron. Y lo que este comediante estadounidense hacía tenía muchas marionetas, muchos puppets. Y sus personajes eran básicamente Ahmed, no me acuerdo, que era un terrorista de allá de Medio Oriente, y eran puros huesos porque obviamente ya había detonado su bomba y ya estaba muerto. Y lo metía en su rutina, metía su marioneta, tenía una mexicana o latina. Bueno, para este tipo de personas de Estados Unidos hacia el sur, todo lo demás es México, ¿no? México centro, México y así, ¿no? México super sur. Y al principio me causó gracia porque veía comentarios respecto a lo que decía de los árabes y, por ejemplo, el que traía sus bombas y toda la cosa, y lo que decía de los mexicanos y decías, bueno, de los latinos, y decías, pues sí, hay cosas que son ciertas, ¿no? Pero no fue hasta después de que empecé a ver más rutinas de él y todas sus rutinas eran básicamente lo mismo. Entonces, lo que yo he notado, o esta es mi conclusión, es,
¿Hasta cuándo se convierte en un chiste, en un comentario social? ¿Y cuándo deja de serlo? Y lo que yo creo es cuando toda tu carrera de comedia se basa, o no toda tu carrera, sino la mayor parte, si lo quieres ver así, se basa en golpear hacia abajo, ahí hay algo. Porque tu discurso está basado enteramente en criticar a los negros, en criticar a los de Medio Oriente, a los árabes, en criticar a los latinos, etcétera. Y toda tu comedia se basa en ello, encontrando eco en gente que opina lo mismo. Ah, sí, mira, la marioneta mexicana dice que, o sea, todo el chiste es porque no pudo hacer su trabajo porque se quedó dormido después de una peda y y está teniendo problemas con su esposa o alguna cosa así, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este señalamiento? Porque precisamente el comentarista se basa una buena parte de su humor en ello. Yo hace años lo dejé de ver hace 3 años, más o menos. Lo dejé de ver por ciertas cosas que noté y ciertos comentarios que me parecieron inadecuados en su momento respecto a Latinoamérica. Y no puedo más que encontrar eco en esto que estoy haciendo el paralelo con el comediante estadounidense y sus marionetas, ¿no? Y este énfasis que estoy dándole es por lo siguiente. No voy a nombrar el canal, no voy a nombrar ni siquiera el foro, pero hay un canal de YouTube que básicamente es también de comedia, entre comillas, en donde mucha de su comedia es precisamente lo mismo, burlarse de negros, de mexicanos, de judíos, de latinoamericanos y de gente pobre y demás, ¿no? Es extremadamente de derecha y gente como él y otras personas similares utilizan la comedia para justificarse. Es como lo que dicen el bromista de Schrödinger, que es el güey que hace una güey o huella, porque puede ser mujer también, es la persona que hace un comentario y dependiendo de cómo sienta el cuarto o la respuesta de su comentario, puede decir que es un chiste o no es un chiste. Y eso es terriblemente importante de clarificar porque muchos comentarios racistas o clasistas pueden pasar por chistes si la persona lo quiere así y de esa forma puede evadir responsabilidad completa. De hecho, una persona, el que tiene el canal, que no voy a decir, le preguntaron en un live stream lo siguiente, ¿cuál es la mejor manera de hacerle red pill, o sea, de ingresarlos, de meterlos en esta línea que nosotros estamos manejando, en esta línea racista? Bueno, no lo dicen así, por eso dicen red pill. En esta línea, y a lo que la persona, el dueño del canal, contestó lo siguiente. ¿Cuál es la mejor manera de meterlos, o sea, de darles el red pill sobre la pregunta judía? Y él respondió, pretend to joke about it until the punchline really lands. Que traducido es, pretende, pretende que es una broma hasta que el punchline realmente les caiga. Entonces, si esto no clarifica el problema, la agenda que traen algunas de estas personas y las perspectivas con respecto a las minorías que critican o de las que se burlan, no sé qué puedo hacer. De hecho, dentro de esto que estoy hablando, me gustaría señalar también que el normalizar este tipo de chistes o este tipo de comentarios perpetúan lo que viene siendo la agresión contra estas minorías. Es muy diferente, por ejemplo, hacer un chiste de una persona que si lo haces de toda la clase entera. Es como decir, es que, bueno, el chiste es, todos los mexicanos son unos huevones, pero si te pones a analizar,
es una cuestión enteramente dependiendo de la persona. O sea, es un caso individual. Yo he conocido japoneses, y yo lo digo porque todos tenemos, malamente, la visión de que todos los japoneses trabajan mucho, que todos los japoneses son extremadamente laboriosos. Y he conocido japoneses que me han dicho, no, yo la verdad soy muy flojo, yo no trato de trabajar lo menos posible. Y es completamente válido. O sea, ¿qué visión tan pequeña, tan reducida debe de tener alguien para creer que todas las personas de cierta nacionalidad, clase, etcétera, son exactamente idénticas? Revela más de la persona que de la clase que tratas de criticar. Y para finalizar ya, hay un comentario que me llamó la atención de parte de este comentarista mexicano, donde dice, es que yo crecí con South Park y crecí con Ren and Stimpy. Y comentándolo con un buen amigo mío, Ren and Stimpy no tiene nada que ver. O sea, no puedes excusar tu humor clasista, racista, etcétera, con Ren and Stimpy, porque el sentido del humor de ellos era un humor oscuro y un humor de gross out, de producirte repulsión. Y en el caso de South Park, la verdad no puedes comparar, porque sea de cada quien, el trabajo de los creadores de South Park es brutalmente bueno como comentario social. Ellos son centristas, pero son libertarios económicos, con lo cual no estoy para nada de acuerdo. O sea, son libertarios como más tendiendo a la derecha. Y ellos se dicen centristas, que por eso critican ambas partes. Pero, y voy a tomarlo como un caso interesante para mencionarlo aquí. Hubo no recuerdo qué temporada, había un episodio particular que era el Man Bear Pig, hombre puerco oso, hombre oso puerco, y contra Al Gore. Y era una alegoría de Al Gore luchando contra el cambio climático. Esto obviamente fue cuando Al Gore sacó el primer documental y él estaba muy enfocado en lo del cambio climático y diciendo, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo, está muy grave la situación. Años después, no hace tantos años, recientemente, hace 3, 4 años yo creo, sacaron otro episodio, que es obviamente continuación del Man Bear Pig. Porque para esto en el episodio original se desmentía, o sea, nadie creía en Al Gore, no creían que el Man Bear Pig existiera, etcétera, y en eso acaba, ¿no? ¿Y qué pasa después? Sacan un episodio donde todo el mundo se da cuenta de que el Man Bear Pig existe, pero no pueden eliminarlo, sino tienen que llegar a un acuerdo. Y lo que me llama la atención de esto es que en una entrevista después dijeron, sí, es que realmente nosotros no creíamos en esto, en el cambio climático, pero ya después de ver las pruebas y todo, pues llegamos a la conclusión que sí. Y obviamente reivindican, redimen a Al Gore en cierta parte, pero no lo redimen en el aspecto de que era muy egocentrista, narcisista, de que él quería ser el centro de este movimiento, todo eso, que no sé si sea cierto o no, pero puede ser que sí, pero el chiste es el cambio, ¿no?, que hubiera hecho. El punto, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque a final de cuentas, incluso dentro de sus comentarios de crítica, hicieron el episodio cuando ya había suficientes pruebas para desmentir una postura diferente a la de existe el cambio climático. El cambio climático es una verdad científica y tenemos que hacer algo para cambiarlo. Entonces, dándoles, ellos obviamente opinaron y todo, pusieron su opinión al aire en un episodio y todo, y revela que dentro de sus críticas hay cosas que no piensan del todo y que eventualmente pueden cambiar de opinión. Este caso en particular lo contrastaría con otro episodio de South Park donde se burlan o donde hacen algunos comentarios contra los transexuales. Y eventualmente
si South Park existe dentro de algunos años, no dudo que vayan a cambiar algunos de esos puntos de vista en pos o a favor de los transexuales. Voy a cerrar esto. Cada quien puede pensar lo que quiera con respecto a las situaciones que acabo de presentar. Espero que les haya servido esto, que este diálogo, este monólogo que he tenido, bueno, diálogo entre comillas con ustedes, porque ya saben que pueden comentar o decir algunas cosas en comentarios o por Facebook. Yo solamente espero que esto sirva de algo, que haya clarificado algunos puntos y que entendamos que la cuestión de lo políticamente correcto no está matando la comedia, simplemente está haciendo que la gente se dé cuenta de en qué sociedad estamos viviendo y qué es lo que queremos hacer con ella para en un futuro mejorar y nosotros ser mejores, tener más aceptación con las personas, no ser tan cortos de vista o tan pequeños de mentalidad, sino ser más abiertos y comprensivos con los demás. En fin, cuídense mucho. Déjenme voy cerrando esto. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y excelente semana y espero verlos pronto. Y sí, les di un tour otra vez por mi jardín, pero desde otro ángulo. Sale. Bye, bye.